Bien, hoy se difundió el índice de percepción de la corrupción 2022 que elabora la organización no gubernamental alemana Transparencia Internacional. Este índice se publica desde 1995 y clasifica a los países por sus niveles percibidos de corrupción en el sector público. Todo ello determinado por encuestas de opinión y evaluaciones de expertos. El índice de percepción de la corrupción define la corrupción como el uso indebido del poder público para beneficio privado. O sea, aprovecharse de un cargo público, pues para pedir mordidas, para pedir comisiones, para pedir acciones dentro de una empresa, para darle el permiso, todo lo que ya sabemos. Clasifica a 180 países y territorios según las percepciones que los habitantes de estos tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público y emplea una escala de calificación que va del 0, para un país muy corrupto, a 100, donde hay muy baja corrupción. En 43 de estos países, el promedio sigue sin mostrar variaciones por un 10º año consecutivo y, más grave, las 2/3 partes de los países tienen un problema grave de corrupción y una calificación menor de 50. Menor de 50 es problema grave de corrupción. Vamos a hablar de México. México, porque México ha estado y ha aparecido desde el primer índice que se publicó en 1995, y desde ese índice, 1995, pues siempre ha estado en malos lugares, vamos a decirlo así, con calificaciones terribles. El primer índice daba una calificación del 0 al 10, y México esa vez ganó 3.18 puntos. O sea, pésimo. Ahora, ¿cómo estamos este año? En el índice 2022, México recibe una calificación de 31 puntos, lo que nos coloca como país en lugar 126 de 180, empatando en puntos y lugar con esas potencias como son Bolivia, Laos y Uzbekistán. En ese nivel estamos. Lo peor del caso es que desde que llegó al poder el presidente Andrés Manuel López Obrador, la calificación empeoró, pese a que continuamente nos asegura de que ya no hay corrupción, porque quienes conforman su gobierno no son iguales a los corruptos de antes. Son diferentes, pero igual de chuecos, dicen los enterados. El índice muestra cómo aumentó la percepción de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En 2013 nuestro país recibió una calificación de 34, en 35, de 35 en 2014, de 31 en de 35 en el año 2015, de 30 en 16, de 29 en 17 y de 28 en 2018. O sea, fue para abajo, para abajo, para abajo. En 2019, el primer año de este gobierno, la calificación subió a 29 puntos. Y todavía recuerdo el presidente presumiendo cómo había avanzado la lucha contra la corrupción, porque aumentó de 28 a 29. Luego subió a 30 puntos en 2020, a 31, perdón, y ahí se ha quedado desde entonces, lo que señala que la percepción de corrupción se ha mantenido, que las personas no percibimos la mejoría que nos presume el presidente. Dentro de solo 20 meses, a partir de hoy, 20 meses, concluirá la administración de Andrés Manuel y nada permite suponer que pese a sus esfuerzos disminuyan de manera significativa los altos niveles de corrupción que desde siempre han afectado al país y nos han afectado a sus habitantes. Pero eso sí, acabar con la corrupción será seguramente la promesa de campaña de todos los que busquen ganar la presidencia en 2024. La pregunta es, ¿alguien les va a creer? Yo no. Hugo. Bueno, Eduardo, los organismos autónomos también dedicados a corrupción, dedicados a transparencia, como han sido bombardeados por Andrés Manuel López Obrador, de alguna manera ayudaban a paliar o cuando menos a monitorear esto. Digo, el hecho de que estemos oscilando entre el 28 al 31 en la última década, pues tampoco habla de que se haya avanzado
pues prácticamente nada, ¿no? Sin No se ha embargo, avanzado, punto, no se ha avanzado. exactamente, pero sin embargo, Eduardo, creo que esta forma de golpear a los organismos autónomos tiene mucho que ver, sobre todo en el futuro de la corrupción. Va a quedar en el discurso. Habrá que ver, dice mañana el presidente, sobre transparencia internacional. Así es. Seguramente va a decir que son unos neoliberales conservadores, no pueden ser porfiristas porque son alemanes. Hitlerianos los va a calificar. Sí. Liliana. Bueno, pues también recordar que apenas la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el Sistema Nacional Anticorrupción, que ustedes saben se creó en 2015, que era una simulación, un gasto innecesario, que él nunca estuvo de acuerdo, que desconfiaba de instituciones como el INAI, etcétera, etcétera. De alguna u otra manera, es cierto, ¿no? Él no ha, digamos, hecho nada por mejorar el sistema. Si bien yo creo que objetivamente el sistema tiene muchas áreas de oportunidad y hay que estar conscientes de eso, tampoco ha hecho nada, Eduardo, por mandar alguna iniciativa de mejora del sistema nacional y también pues algo que pudiera impactar a los estados, ¿no? Tengo entendido que tampoco les han dado dinero en lo que va de este sexenio, les han dado cacahuates. Así es. Con cacahuates, pues te los comes en un ratito, pero necesitas dinero para realmente hacer todas las actividades que implica un sistema anticorrupción. Álvaro. Yo me encanta que traigas el tema, Eduardo, porque cuando hablamos de percepción de corrupción es un asunto primero transseccional. O sea, realmente el presidente aquí incide, el presidente que fuera debería de ayudar a que mejorara esto, pero lo que ves es que los mexicanos, cuando sale un presidente, llega otro, sale y vuelve a salir, los mexicanos nos quedamos con la factura. Y cuando ves cómo está Colombia, cuando ves, caray, hasta Perú está mejor, Eduardo, ve Argentina, seguramente tú viste los rankings cuando me lo mandaste. A mí me apena tanto que México, siendo una economía del tamaño que sea, estemos tan atrás de los rankings y que no haya mejoría. Hasta el Reino Unido, que mira, tiene sus cosas, mejoró, Eduardo. Y lo peor es que este índice empezó el gobierno de Zedillo. Se fue Zedillo, se fue Fox, se fue Calderón, se fue Peña Nieto, se irá López Obrador y la corrupción tan campante. Ramsés. Yo creo que ahorita en esta administración lo hemos visto incrementándose mayor la corrupción, sobre todo en las licitaciones que saca el gobierno federal. Porque de eso tú sabes, claro. Y el problema es que hay muchas asignaciones directas que se están dando, y el problema de esas asignaciones directas, la corrupción cae en que estás contratando empresas que ni tienen la experiencia, ni tienen los recursos, y muchas de las veces no sabemos si la realidad va a funcionar en el largo plazo. Lo hemos visto. Pero tienen las ganas de dar una comisión, ¿es lo importante, Ramsés? Eso también depende del tipo de comisión, pero lo importante aquí, Eduardo, es que el problema es que mucha obra o infraestructura que se está dando esta administración, hay que ver cuántos años van a funcionar y cuántas de ellas van a estar en problemas en cuanto a la falta de mantenimiento. Aquí hay un gran problema. El presidente desde el principio dijo, se va a acabar la corrupción porque ya no vamos a estar haciendo este tipo de licitaciones chuecas, etcétera, etcétera. Pero lo primero que hizo fue centralizar todas las compras del gobierno federal en una sola persona, que hoy es la secretaria de Economía, y ella decidía todo. O sea, lo que nos pidió el presidente era pies juntillas, creer la honestidad casi virginal de esa persona. Perdóname, si no se licita, si no se sabe la condición bajo la cual se da un contrato multimillonario, no tenemos que pensar bien, más bien por precedente, tenemos que pensar mal. Así está la situación.